Agradezco muy sinceramente la invitación que se me ha formulado a participar en la quinta versión de... ¿No se escucha? En la quinta versión de esta iniciativa que inicialmente lideró México. Yo tuve oportunidad de estar en el año 2017, en la versión del 2016. Después hubo otra ministra de la Corte en Santiago que estuvo en el 2017, así que me parece maravilloso que Argentina haya retomado y haya podido realizar este evento. Yo en realidad agradezco también a la Corte Suprema y a la asociación que nos hayan invitado, porque nos permite compartir reflexiones interesantes sobre un tema que a todos nos debe importar, porque implica garantizar el acceso a la justicia de todas las mujeres y de todos los hombres en un mismo pie de igualdad. Yo he estructurado las palabras que voy a decir en este panel básicamente de la siguiente manera. En una primera parte me voy a referir brevemente a las interacciones entre género y justicia penal. Luego voy a referir algunas reflexiones sobre el alcance de la perspectiva de género y donde estaría el hueso, la carne de lo que yo quiero proponer como ideas a pensar, fundamentalmente es poner atención en los sesgos cognitivos, en los estereotipos y en los prejuicios asociados al género, pero que operan en algunas etapas procesales, en algunos momentos determinados, tratando de ver de qué manera, específicamente en el probatorio, en la ponderación de la prueba, es donde en el fondo tenemos que poner la mayor atención, porque efectivamente ahí es donde se producen y suponen barreras que impiden ver o comprender de manera integral el caso o la situación y finalmente no nos deja ver qué es lo que hay detrás de lo que estamos juzgando. Para terminar, voy a analizar un caso chileno en que por primera vez la Corte Suprema chilena incorporó el concepto de interseccionalidad, que es un concepto importante, ¿verdad?, porque se cruzan distintos factores de discriminación, etnia, raza, etcétera, y es un caso de una mujer mapuche que estaba detenida en la provincia de Arauco. Brevemente, entonces, como todos saben, en los últimos 50 años ha habido un importante desarrollo teórico y práctico con el propósito de develar las distintas relaciones e influencias que han existido entre el género y el funcionamiento del sistema penal y sus agencias. A partir de la década del 70 se comienzan a desarrollar fuertemente diversos análisis en torno a la posición desigual de las mujeres en el derecho. Y ya en los 80, bajo el nombre de la teoría legal feminista, se identifican un conjunto de saberes que comenzaban a estudiar las relaciones entre el género y el derecho. Estas teorías buscaban analizar y recoger las experiencias de las mujeres en el sistema de justicia y los conocimientos aportados por otras disciplinas como la sociología, la antropología, la economía, entre otras. El objetivo era lograr comprender la forma en que se reproducen y se consolidan las prácticas que discriminan a las mujeres en el derecho. Siguiendo la tradición del feminismo liberal, diversos estudios abordaron la cuestión de las posibles discriminaciones existentes entre las normas penales y en las sentencias. Y en ese contexto se creía que luchando contra la legislación discriminatoria se conseguiría el ideal de un derecho neutro e igual para todas las personas. Sin embargo, en los 80 ya se hizo evidente y comenzó a tomar fuerza la idea de que la consecución de la igualdad en las disposiciones jurídicas no implicaría alcanzar la anhelada igualdad material entre hombres y mujeres ante el derecho. Un libro precioso de Alda Facio pone el acento en que efectivamente una cosa es la igualdad formal. Todos sabemos que ya las disposiciones discriminatorias muy groseras han sido eliminadas de todos los ordenamientos jurídicos en general, pero lo que nos tiene que interesar es la igualdad sustantiva, real o material, que se preocupa de los efectos de las normas en su aplicación y que trata efectivamente de que las diferencias no se mantengan y entonces se produzca efectivamente lo que llamamos una igualdad sustantiva o material. Porque hablar de perspectiva de género y derecho implica el planteamiento de una cuestión que no es puramente jurídica, sino que está imbricada con concepciones culturales, de las que quienes adjudicamos el derecho somos parte, y además están a la base del ordenamiento, que está construido por seres humanos
que se han formado bajo patrones en que la discriminación por razones de género se encuentra invisibilizada. El derecho penal del siglo XIX y buena parte del siglo XX contribuyó a asignar y reproducir una determinada significación del ser social mujer. Por una parte, la mujer aparece considerada por el derecho penal histórico como una persona, y lo dijo Margarita, sujeta a tutela y sin plena responsabilidad. Y por otra, establece un conjunto normativo de controles sociales a la sexualidad femenina. Ejemplo de ello fue la criminalización del aborto o el ejercicio del trabajo sexual. Distintas autoras han analizado cómo el derecho penal afecta a las mujeres, tanto en su rol de autoras de delitos como de víctimas. Cabe destacar en particular los estudios feministas sobre mujeres infractoras de ley, los cuales analizan el tratamiento que el derecho penal proporciona a las mujeres y los obstáculos que enfrentan aquellas que acuden al sistema de justicia penal buscando una respuesta a las vulneraciones que experimentan. Un ejemplo claro de esa situación es la victimización secundaria que sufren las mujeres que entran en contacto con el sistema penal. Al verse obligadas a repetir en numerosas ocasiones el relato de su denuncia o cuando reciben cuestionamientos sobre la misma, es decir, la mala o la inadecuada atención que experimentan las víctimas al tratar de poner en movimiento el sistema de justicia. El derecho penal es una de las áreas, mas no la única, en las que es posible detectar la forma en la que el sistema jurídico sustenta la construcción y reproducción de los patrones sociales, especialmente los de género. Por ejemplo, en Chile, hace algunos años, en los casos de femicidio frustrado, a los perpetradores se les ha aplicado el atenuante de responsabilidad penal de, comillas, obrar por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato u obcecación, por haber precedido a la agresión, la revelación de una infidelidad real o supuesta de la mujer. En casos como este, se observa que la conducta masculina tiende a ser patologizada, al punto de configurar atenuantes en su favor, como los celos que provocan arrebato u obcecación de los agresores. En consecuencia, se aplican atenuantes de responsabilidad penal que responden a estereotipos de género. En contrapartida, la literatura que ha analizado los casos de mujeres maltratadas, que finalmente y en forma trágica también dieron muerte a sus maridos, han puesto de relieve cómo éstas no consiguen siquiera beneficiarse del eximente de responsabilidad de legítima defensa. Ello como consecuencia, entre otros motivos, de que para apreciar la legítima defensa se exige el requisito del ataque actual o inminente, el requisito de ataque actual o inminente de la agresión, lo que es difícil de que se cumpla por parte de las mujeres, ya que en el supuesto de estarse produciendo el ataque, lo habitual es que la mujer no pueda contraatacar y deba esperar que la agresión haya cesado de algún modo. Como se aprecia, si bien el ordenamiento penal ha jugado el rol que venimos señalando en relación a reproducir o proyectar construcciones sociales de género que implican un tratamiento desigual de las mujeres, los problemas se presentan fundamentalmente en la aplicación de la ley penal por los operadores y operadoras de justicia, donde se evidencian prácticas discriminatorias. Pero no solamente, fíjense, a la hora de aplicar los tipos penales, sino también del conjunto normativo que se deja de aplicar, por ejemplo, en casos de violencia contra las mujeres en relación a las normas de la responsabilidad penal. Y para terminar este capítulo, en la línea de lo que vengo argumentando, yo quiero compartir con ustedes un primer hallazgo, un hallazgo preliminar que hemos hecho en la Secretaría Técnica de Género y No Discriminación de la Corte Suprema, a quien el Pleno de la Corte encomendó una investigación que el Pleno consideró una cosa poca, era determinar posibles desigualdades en la normativa y en la jurisprudencia. Un tremendo trabajo que hemos iniciado, pero que partimos por el derecho penal. Y luego de aproximarnos a esta herramienta de disciplinamiento social en que consiste el derecho penal, con la sospecha de que íbamos a encontrar estereotipos inevitablemente plasmados en las normas que prefiguran los tipos penales, de alguna manera el primer hallazgo es que tenemos que concluir que donde efectivamente se suelen producir las desigualdades es en la aplicación de las leyes, a través de esa interpretación que refuerza los roles de género y que se produce al realizar la ponderación de la prueba y la subsunción de las conductas en los tipos penales, y que en consecuencia es ahí donde debíamos fundamentalmente indagar. Esta conclusión provisional de alguna manera justifica los desafíos que voy a plantear en el capítulo siguiente.
Yo creo que todos los que estamos acá no necesitamos que nos digan en qué consiste la perspectiva de género, pero permítanme que haga al menos 2 precisiones para saber de lo que estamos hablando. La inclusión de la perspectiva de género en la administración de justicia es un reto necesario, cuya intención debe continuar fortaleciéndose bajo el entendimiento de que éste constituye un proceso para asegurar la igualdad y la justicia de género en todas las esferas vitales de las personas. Yo no me canso de decir que creo que es un imperativo moral y ético, pero también de derechos humanos que requiere hacerse patente en todas las instituciones del Estado, en especial para la toma de decisiones en el caso concreto de la judicatura y en la elaboración de la sentencia, con el objeto de avanzar en la protección efectiva de los derechos para las mujeres. Y por eso, aunque todos manejemos en qué consiste el enfoque de la perspectiva de género, repitamos, ¿verdad?, que es una categoría de análisis que permite visibilizar la asignación social de roles y tareas diferenciadas en virtud del sexo. Revela la diferencia de oportunidades y derechos que se derivan de esta atribución de roles y evidencia además las relaciones de poder que se originan a propósito de estas diferencias. Pregunta por los impactos diferenciados de las leyes, que es lo que venimos diciendo, y también de las políticas públicas en función de dichas asignaciones, y establece en definitiva una estrategia adecuada para evitar el impacto de la discriminación en casos específicos. Esta herramienta metodológica permite a magistrados y magistradas, a la hora de conocer y juzgar los casos que llegan al sistema, visibilizar las barreras que dificultan el goce o ejercicio igualitario de determinados derechos que una persona reclama, y les permite ser capaces de aplicar e interpretar las normas a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, de manera que no perpetúe esas discriminaciones y respete el principio de igualdad. Tampoco debemos olvidar que desde una perspectiva de género nosotros debemos cuestionar la neutralidad de las leyes. Las normas pueden aparecer escritas en un lenguaje aparentemente imparcial, pero efectivamente tienen esta carga de quienes la crearon y las concepciones culturales bajo las cuales las crearon. La concepción, hay que mirar cuando ve una norma la concepción del sujeto que la subyace, el sujeto que está detrás, y las visiones estereotípicas que sostienen. Entonces, como se puede apreciar, no es posible reflexionar sobre perspectiva de género sin abordar el significado de los estereotipos, por lo que resulta necesario detenerse 2 minutos en eso. El derecho internacional de los derechos humanos y los organismos de protección, a través de su jurisprudencia, han afirmado que si queremos lograr la igualdad de género de manera efectiva, si pretendemos eliminar la discriminación persistente y generalizada que experimentan las mujeres en el mundo, debemos abordar el problema de los estereotipos de género. Y así, no las voy a cansar porque yo creo que todos ustedes lo conocen, numerosos tratados internacionales y regionales de derechos humanos imponen obligaciones expresas relacionadas con los estereotipos de género. O sea, es notable que el concepto de estereotipos de género aparece en las normativas internacionales. Por ejemplo, en la CEDAW, en que efectivamente señala que los estados tienen la obligación de eliminar los obstáculos sociales y culturales subyacentes, incluidos los estereotipos de género que impiden a las mujeres el ejercicio y la defensa de sus derechos. O la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que señala que los estados se comprometen a tomar medidas inmediatas y pertinentes para luchar contra, fíjense lo que dice, los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto a las personas con discapacidad. Y también la Convención de Belém do Pará, que no podría menos, en que también señala que el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basados en conceptos de inferioridad o subordinación, y la obligación que tienen los estados de modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, etc. No las voy a cansar leyendo, pero el articulado de las convenciones incorpora la obligación de los estados. Y fíjense que es bien importante que muchos órganos de tratados internacionales de derechos humanos han reconocido una obligación implícita dentro del derecho a la no discriminación y a la igualdad de abordar los estereotipos de género. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha afirmado que abordar los estereotipos es, fíjense, una de las 3 obligaciones centrales para la realización de la igualdad sustantiva. Hablábamos de que la igualdad sustantiva es el desafío que tenemos hoy día, no la formal. Como no tengo tiempo ahora de examinar en detalle lo que significan los estereotipos, lo que sí quiero destacar, y por eso me detuve en la normativa internacional, es que estas obligaciones son vinculantes para los poderes judiciales y en consecuencia la magistratura debe abstenerse de estereotipar
y como ha explicado el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, los jueces y las juezas deben tener cuidado de no crear estándares inflexibles de lo que deberían ser las mujeres o las niñas, o lo que deberían haber hecho cuando enfrentan una situación de violencia basada simplemente en nociones preconcebidas de lo que se define como a una víctima ideal de una violación o una víctima de violencia de género. El caso paradigmático que los chilenos no podemos dejar de exhibir o representar es el caso de Atala Rifo, que falló la Corte Interamericana, y extracto una parte muy importante para quienes no sepan. La jueza Atala es una jueza chilena, lesbiana, a quien se la privó del cuidado personal de sus 3 hijas porque ella decidió mantener una relación con su pareja, y entonces la Corte Suprema, en un recurso de queja, luego que la primera instancia y la segunda instancia, después de haberse evacuado informes periciales que decían que no había un perjuicio para las niñas, la Corte Suprema, en un recurso de queja, que ustedes saben que es un recurso disciplinario, no es un recurso de derecho, acogió la reclamación del padre y le entregó el cuidado a las niñas. Entonces, esto fue a la Corte Interamericana, este caso es sumamente conocido, y la Corte por primera vez encontró que el tema de la orientación sexual estaba incluido dentro de las categorías sospechosas. Había una forma de incorporarlo, aunque no se dijera en forma explícita, y dijo: el lenguaje utilizado por la Corte Suprema de Chile relacionado con la supuesta necesidad de las niñas de crecer en una familia, comillas, estructurada normalmente y apreciada en su medio social, y no en una familia, comillas, excepcional, refleja una percepción limitada y estereotipada del concepto de familia que no tiene base en la Convención al no existir un modelo específico de familia. Párrafo 140 de la sentencia. No quiero extender más el tema porque quiero meterme entonces a lo que pretendería ser como el centro de la propuesta. El desafío entonces es preguntarnos cómo logramos erradicar los estereotipos, cómo estructuramos un sistema de justicia y en particular un sistema penal que no juzgue en base a estereotipos de género. Y es aquí donde yo pienso que jueces y juezas tenemos que poner especial atención en el ámbito de la valoración de la prueba. Por ejemplo, si tomamos como muestra los casos de agresiones sexuales, resulta claro que durante el juicio se tienden a reproducir estereotipos y sesgos de género. Se le exige, por ejemplo, a la mujer agredida que cumpla con una determinada posición en el proceso, con determinadas actitudes o características, ejemplos típicos de víctima ideal. Así es posible observar casos donde la ausencia de consentimiento de la mujer víctima es puesta en duda cuando las características de la mujer agredida no se adecúan a lo que socialmente se considera como una mujer respetable, es decir, cuando no cumple con este perfil de víctima ideal. Entonces, hay 3 o 4 ámbitos en los cuales yo solamente quiero invitarlas a hacer una reflexión. Creo, en definitiva, que son ámbitos en los cuales la academia debe participar, profundizando desde distintas perspectivas, desde el punto de vista filosófico. Por ejemplo, en Santiago hace poco tuvimos la visita de un profesor argentino, Federico Arena, que tiene un doctorado en Génova, y que él se entraba al estudio de los estereotipos haciendo interesantes clasificaciones entre los estereotipos descriptivos y normativos, pero entraba desde la filosofía del derecho. Y después, en el fondo, están los procesalistas que se preocupan, ¿verdad?, del estándar de prueba, de que la convicción tiene que ser más allá de toda duda razonable. Entonces, tenemos que juntar reflexiones que nos permitan saber este punto que yo creo que es vital. Entonces, en el ámbito, una primera cuestión, en el ámbito de la valoración de la prueba es donde efectivamente se presentan los mayores desafíos en torno a la utilización de sesgos, estereotipos y prejuicios asociados al género, que, como les decía, en esta ocasión yo solamente me voy a permitir enunciar porque quiero enfatizar que en el fondo estas son preguntas que yo quiero dejar planteadas para un debate mayor. De lo que veníamos de decir en cuanto a la violencia sexual. Una primera situación paradigmática se plantea en casos de violencia sexual y más específicamente en casos de violación, en que la valoración de la prueba suele enfocarse, todos sabemos, en la historia sexual de la víctima, como si fuera un elemento importante para dar fiabilidad a sus declaraciones, e incluso más, un historial de sexualidad activa puede llegar incluso a sugerir la existencia de consentimiento. Claramente en estas situaciones se reproducen sesgos de género para evaluar cuestiones de credibilidad,
que de alguna manera dicen relación con cuál estereotipo creen ustedes, con el estereotipo de la castidad femenina. Ese es el desafío entonces, poner a prueba esas generalizaciones, discutir si están sustentadas en evidencias que se refieran a los contextos particulares en que se suscitan casos de violencia sexual. También en el ámbito del derecho penal, como un segundo punto, a veces los jueces y juezas tienen que lidiar con los llamados estereotipos benignos, como el de la buena madre o las mujeres que son buenas cuidadoras, concepciones que, por supuesto, provienen del concepto de mujer ideal para la sociedad tradicional y que, no obstante aparecer inocuas, la buena madre, ¿verdad?, la mujer que cuida a los niños, también puede generar discriminación y justificar situaciones de violencia en contra de las mujeres. Como lo han señalado distintas académicas, es posible encontrar diversos casos, fíjense ustedes, y aquí estoy poniendo algo entre comillas que dice Cecilia Hopp, cuando un niño o niña resulta severamente dañado o muere a causa de violencia sufrida en el ámbito intrafamiliar por parte de su padre o por la pareja de la madre, la mujer no es infrecuente que sea imputada como cómplice del delito o autora del delito de omisión, porque el reproche se funda en el rol de cuidado que se atribuye a las mujeres y de garante del bienestar de sus hijos. El razonamiento que subyace es que si ella hubiera sido una buena madre, habría hecho todo lo necesario para impedir los ataques a sus hijos o se habría asegurado de que nada malo les ocurriera. O sea, ven ustedes cómo el estereotipo benigno de alguna manera termina también realizando discriminaciones respecto de las mujeres. Y un tema más general en esta misma línea, es el tercer punto, se refiere a las premisas actuales de valoración de la prueba y su validez a la luz de las perspectivas de género. Hay una académica chilena que es experta en prueba, que es Daniela Acatino, y ella nos indicaba en un seminario del año 2018 que en las facultades de Derecho se enseña mucha dogmática, pero ocurre que antes que conocedores del derecho, los jueces y las juezas son conocedores de hechos, de realidades, y sabemos muy poco sobre cómo se razona sobre los hechos, de manera que cuesta comprender cómo esos sesgos a los que hemos venido haciendo alusión inciden en el razonamiento probatorio. Explicaba ella que una herramienta básica del razonamiento probatorio son las generalizaciones empíricas, lo que conocemos todos como las máximas de la experiencia, que nos permiten valorar, por ejemplo, la credibilidad de un testigo. Sabemos, y aquí este es como un ejercicio, sabemos en general de qué cosas depende la credibilidad. Por ejemplo, a qué distancia se puede reconocer una persona, cuánto tiempo un recuerdo puede permanecer en la memoria. Y con todas esas herramientas los jueces y las juezas pueden ir valorando un testimonio concreto. ¿Va a ser posible que esa persona se acuerde, se ha pasado esa cantidad de tiempo? ¿A qué distancia vio los hechos? El juez está mirando los hechos con algunos elementos experienciales previos que dicen: yo le voy a dar fe a este testigo porque este es mi conocimiento previo de que efectivamente podría valorarla de una manera, darle fiabilidad a ese testimonio. Pero como se trata de generalizaciones empíricas, puede que estén cargadas de prejuicios de género, que no sean válidos empíricamente. Y en el caso del ciclo de la violencia intrafamiliar o doméstica, esto es un buen ejemplo, el que yo les acabo de dar. Traten de seguirme en esta reflexión. Por regla general, la permanencia de un testimonio es un indicio de credibilidad, ¿no es verdad? Si es persistente en el tiempo. Dicho de otra manera, la contracara, si una persona cambia su versión durante el juicio, diríamos que ello perjudica su credibilidad, ¿verdad? Sin embargo, es posible que esa generalización, que sería propia de una máxima de la experiencia, no resulte aplicable frente a un fenómeno peculiar como es la violencia de género, y en consecuencia parece necesario establecer generalizaciones diversas. Como hay intereses contradictorios en la víctima, todo no es difícil entender, ¿verdad? Vínculo afectivo versus deseo de liberación, se producen tensiones que permiten explicar cambios de versiones acerca de los hechos, por lo que ese solo dato debiera ser valorado con otra generalización más adecuada al contexto. ¿Me explico?
Otro aspecto que y son todas preguntas y inquietudes que dejo planteadas, otro aspecto que resulta recurrente y sobre el que mucho se ha discutido es el valor que se le debe dar a la declaración de la víctima en los procesos de violencia de género, donde sabemos que muchas veces la única prueba es precisamente dicha declaración y en donde debemos considerar como premisa que existe un problema de discriminación estructural en la base. Y termino con esto. En un seminario reciente, que también se realizó en Chile, un investigador mexicano, Raimundo Gama, proponía 3 sentidos posibles de la expresión creer a las mujeres. Una posibilidad era abandonar la incredulidad con que siempre se ha mirado la declaración de la víctima mujer, desmontando los estereotipos subsistentes. Una segunda posibilidad, buscar los mecanismos adecuados para poder considerar su declaración desentrañando la verdad de lo ocurrido, pero aplicando las reglas generales. Y una tercera posibilidad, más agresiva, derechamente entender que lo afirmado por la mujer prima facie es verdadero, cuestión que obviamente linda con la creación de una presunción. Por supuesto que en materia penal estas alternativas debemos evaluarlas en relación al estándar de prueba aplicable y a los principios del derecho penal, entre ellos el principio de inocencia. Pero considerando todos esos factores, la pregunta ¿es posible creerle a las mujeres que han sido víctimas de violencia de género? ¿Se plantean los y las juzgadoras esas preguntas y estas posibles opciones en su disquisición intelectual al ponderar la declaración de la víctima? Y termino, Susana, solamente quisiera señalar que sobre este punto de la declaración de la víctima y su valoración, el Tribunal Supremo Español viene reiterando en su jurisprudencia que la ponderación de la prueba testifical depende sustancialmente de la percepción directa que de su producción hayan tenido los tribunales de instancia. Así, la sola declaración de la víctima constituye prueba adecuada y suficiente para enervar la presunción de inocencia en los casos que la declaración se vea acompañada de una corroboración cuando la mecánica de los hechos así lo permita. Y la Sala Penal en numerosas sentencias, de las cuales yo solamente quiero mencionar una del año 2003, que es muy importante, señala que algunos criterios orientativos para que la declaración de la víctima permita desvirtuar la presunción de inocencia y que básicamente son los que menciono a continuación. ¿Cómo podría entonces la sola declaración de la víctima oponerse a la presunción de inocencia? Fíjense, primero dice el Tribunal Supremo Español la ausencia de incredibilidad subjetiva derivada de las relaciones entre la declarante y el acusado, que pudieran conducir a la existencia de un móvil de resentimiento, enemistad, venganza, enfrentamiento, que priva a esa declaración de la aptitud necesaria para generar certidumbre. O sea, una primera cosa, que no exista esa apariencia de enfrentamiento, de venganza. Luego de verosimilitud, es decir, la constatación de la concurrencia de lo que llamamos antes corroboraciones, periféricas, pero que son de carácter objetivo y que avalen lo que no es propiamente un testimonio, porque un testimonio siempre es la declaración de un tercero ajeno, sino una declaración de parte. La víctima es la parte acusadora, la perjudicada con los hechos. Y luego el tercer elemento, y con esto creo que engarzamos con lo que yo venía diciendo, la persistencia en la incriminación, dice el Tribunal Supremo Español, que debe ser prolongada en el tiempo, plural, sin ambigüedades ni contradicciones, ya que la única posibilidad de evitar la situación de indefensión del acusado que proclama su inocencia es la de permitirle que cuestione eficazmente la declaración que le incrimina, poniendo de relieve aquellas contradicciones que valoradas permiten alcanzar la conclusión de inveracidad. ¿No les parece extraño o raro en relación a lo que acabamos de decir? O sea, no obstante, lo interesante que es esta jurisprudencia que siente el Tribunal Supremo Español y que yo espero que uno lo pueda meditar, yo quisiera hacer solo un alcance, nada más para problematizar, y breve alcance, y me refiero a este punto final de la persistencia en la incriminación, y es plantear que igualmente ese elemento de la persistencia en la incriminación, que se mantenga, que no se contradiga, que no haya ambigüedades, de alguna manera devela la exigencia clásica de la permanencia en el testimonio como indicio de credibilidad que acabábamos nosotros de impugnar y que, como sugería la profesora Catino, bien merecería ser reformulada para casos de violencia de género por las consideraciones que ya analizamos y que dice relación con intereses contrapuestos en juego que provocan tensiones que han de tenerse presentes. Parece que se me acabó el tiempo. Yo pido disculpas, solamente quiero decir que efectivamente
bueno, darle un saludo a todas estas mujeres argentinas que históricamente han estado en la lucha y han venido adelante con este tipo de cosas, que yo aquí, en estos breves minutos, y me quedó mucho por decir, solamente quiero dejar planteado. El tema de la perspectiva de género es cómo efectivamente enfrentarse a los estereotipos, pero no puede ser solo una frase, y ahora tenemos que profundizar, por ejemplo, en el sistema penal, en el régimen probatorio. Incluso yo les diría más, muchos de ustedes acá, si tienen experiencia, podrían estar pensando que el estándar de convicción de más allá de toda duda razonable es un estándar que a lo mejor tendríamos que revisar, porque efectivamente puede ser muy difícil de controvertir respecto a la posibilidad de probar violencia contra las mujeres. Eso es todo y muchas gracias.